Ya regresamos con la mesa de análisis. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis como cada martes. Nos acompaña Lucelena Hernández, a quien saludo a la distancia. Lucelena, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un saludo también para el auditorio que amablemente nos acompaña y, por supuesto, para nuestra compañera Coral Herrera. Gracias, Lucelena Hernández. Coral Herrera también nos acompaña en esta mesa de análisis y, por supuesto, le saludo a la distancia. Coral, muy buenos días. Buenos días, Claudia Vázquez, Lucelena. Un saludo a nuestro auditorio desde Ciudad Hernández. Gracias, muchísimas gracias, Coral Herrera. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, hoy vamos a hablar de la pobreza y la necesidad. Oro molido para los políticos en tiempos electorales. Iniciamos contigo, Lucelena, ¿te parece? Así es, Claudia. La pobreza extrema y la necesidad siempre han sido un trinomio fundamental al momento de hacer política en México, sobre todo porque es la realidad del día a día en nuestra sociedad. Es lo primero con lo que se topan los políticos, con esta falta de ingresos, como también de capacidades básicas para vivir con dignidad. Es el contexto de pobreza en el que viven muchas familias y otras más en la denominada pobreza extrema, que es una combinación de escasez de ingresos continuada, falta de desarrollo humano y sobre todo la exclusión social. Esa es como se conforma el tejido social en nuestro país, una gran mayoría de él. En su conjunto, entonces, como bien lo comentas, la pobreza extrema y la necesidad, año con año, pues son la receta del éxito de muchos políticos. Entonces, no es de extrañarse que durante las campañas, los protagonistas para conquistar el voto o las preferencias es por la entrega de despensas, los discursos llenos de promesas, de becas, de esa ilusión de que todo va a mejorar, de que con tal candidato ganamos todos. La diferencia, entonces, y creo que ahorita entre el escenario de campañas y precampañas de este año con los anteriores, pues son definitivamente las graves secuelas económicas que ha dejado la pandemia en muchísimas familias tamaulipecas, pues con desempleo y con falta de oportunidades. Entonces, esto visto desde ese ángulo de la urgente necesidad de apoyo, de alimento que tienen muchos tamaulipecos, pues todo parece indicar que vamos a ser una presa fácil de conquistar, porque pues, ¿quién pierde cuando se negocia con la necesidad? Pues definitivamente el que menos tiene, que es el pueblo, que en estos momentos y la mayoría del tiempo, pues está a merced. Entonces, visto así, es triste, es lamentable que esta contienda, la necesidad, sea mucha, a diferencia de otros años. Lo que se espera es que ojalá los apoyos alcancen para todos, pero un ojalá todavía, digamos, mucho más añorado, también sería que un día nuestra sociedad cambiara la forma de hacer política, ya no como punta de oportunidad la necesidad y la pobreza de la gente, sino que lo fueran los proyectos y planes para mejoras generales, que sí se lleven del discurso a la realidad, porque ese es un trabajo difícil de conseguir y difícil de ver, la verdad, en nuestra sociedad. Pues cuando sea así, creo que nosotros mismos vamos a quitar, a ya no estar tan arraigados a ese llamado paternalismo que tenemos y que se evidencia mucho más en épocas electorales, donde el pueblo espera recibir algo. Lo que caiga es bueno. Y ahorita mucho más, porque pues eso, aunque suene un poquito exagerado, es la realidad. Sí va a quitar el hambre algunos días para muchas familias. Esa despensa sí les va a ayudar. Pero, como lo dije, solo por unos días. Tal vez lo que debemos de esperar son proyectos que realmente nos garanticen un trabajo, que nos permitan vivir holgadamente y comer todo el año, no nada más unos días. Pero pues bueno, esto es un cambio que no solamente es de los políticos, sino también de nosotros como sociedad. Entonces, Claudia, pensar que en esta contienda en puerta la pobreza será oro molido, como bien lo comentabas, para los políticos, en definitiva así será. Así que esto era antes y hoy no va a ser distinto. Los aspectos a analizar, a mi punto de vista, en este tema, pues son dos.
El primero, que los políticos y los partidos políticos deben de prepararse, y prepararse en serio, porque creo que ahora la necesidad de la gente es mayor por la pandemia, y no solo de apoyos y de despensas, de que todos alcancen una, sino de esa urgente necesidad de que las promesas sean tangibles, que los cambios sean reales, porque ya no nos alcanza para mucho esta paciencia y esta tolerancia para discursos vanos. Antes sí, ahora ya no. El pueblo ya reclama. Cada día, pues, podemos decir que se empodera más el pueblo, nos empoderamos más y hacemos efectivo el enunciado de el pueblo da y el pueblo quita. Recordemos que la teoría del Estado en México es de que a través del voto tenemos nuestra soberanía y nos convertimos en gobernados. Pero con el paso del tiempo esto ha cambiado, ya no somos un pueblo mudo, como bien lo comentaba. Y un ejemplo de ello pues es nuestro municipio, aquí Ciudad Victoria, que ante una inconformidad generalizada pues se exigieron cambios y se tuvieron que hacer cambios. Entonces, este es un punto a analizar, que los políticos de verdad estén preparados, tanto para que todos alcancen en los apoyos que planeen dar, como también que fijen bien qué tanto hablan, qué tanto prometen, porque ya no es tan fácil solamente dar un discurso y después dejarnos olvidados. Ya no es tan cíclico eso. Y por otro lado, Claudia, algo que sí me preocupa es las medidas que van a operar para imponer orden por parte de las autoridades electorales o las instancias competentes para no permitir la aglomeración de personas, las reuniones de más de 10, 20, 30 personas, porque esto podría desatar, pues, en esta contienda con miras de un proyecto personal de algún candidato, de algún partido, desatar focos de infección del COVID, Claudia. Esto es lo preocupante, estos dos puntos específicos. Gracias, Luz Helena Hernández. Nos están llegando una serie de comentarios y nos han llegado una serie de comentarios. En unos instantes más sobre este mismo tema le damos lectura. Vamos con Coral Herrera. La pobreza y la necesidad continúan siendo oro molido para los políticos en tiempos electorales. Coral. Buenos días, Claudia. Por supuesto, basta recordar un poquito, hay que echar por ahí mano del archivo. En 1988 se generó un programa denominado Solidaridad, implementado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y este apoyo social que pretendía erradicar principalmente la pobreza en México, la pobreza alimentaria, posteriormente con la educación y posteriormente se amplió hacia el renglón de la salud. Lo cierto es que llevamos ya más de 30 años con este programa de asistencia social que prácticamente se ha convertido en un botín para partidos políticos que buscan llegar al poder. Esta pobreza que permea y continúa en nuestro país, pues ha permitido que este tipo de programas cobren diferentes nombres, ¿no? Solidaridad, Prospera, Oportunidades, Soy Benito Juárez, y se amplía una gama a un gran catálogo de renglones en donde vemos las becas para los jóvenes que no estudian, que no han tenido la oportunidad de trabajar. Se ha ampliado tanto que ahora, precisamente en tiempos electorales, por supuesto que sigue siendo un oro molido para los políticos. ¿Qué nos dice la Coneval? Que el ingreso laboral real disminuyó en un 6.7% en el último trimestre del 2019 y se tienen escasos datos. En el 2020, por situación de la pandemia, el ingreso laboral tuvo una disminución del 12%, y esto conlleva a que cada paso, pues México reporte un mayor número de pobres en situación de extrema pobreza. Entidades como, se puede decir, Chiapas, la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, no incluidos entre ellos Tamaulipas, entre las 12 entidades en donde se mantuvo el nivel de pobreza por encima de un 45%. Realmente esta es una gran oportunidad, se sigue lucrando con la situación, con la falta de ocupación, con la situación de marginación en la que viven millones de familias. Es un paliativo, es un aliciente el hecho de que se les pueda dar un apoyo alimentario en época de campaña, y pues se sigue condicionando el voto, ¿no? Esas promesas que hacen los políticos, los partidos, de que conmigo van a cambiar las cosas,
En los últimos 12 años, 18 años, ha habido una alternancia política y realmente vemos que las condiciones pues no han mejorado en mucho, Claudia. Efectivamente, Coral Herrera. Y tenemos una serie de comentarios, Coral, nos dice Santiago Revilla, dice, es una pena que los políticos utilicen a los más necesitados para llenarse los bolsillos de dinero. Dice, lamentablemente, saben jugar con lo más difícil que puede enfrentar el ser humano y que no puede evadir por mucho tiempo, como es el hambre. Es lo que nos comentan, Coral. Y es precisamente de esto, mientras más pobreza haya en nuestro país, a los políticos no les va a convenir que se superen estos niveles de marginación. Mientras haya un banco de posibles votantes a quienes se les tenga que ayudar o sufragar a sus necesidades, pues siempre va a haber quien vote por ellos. Relativamente vemos países de primer mundo en donde los niveles de pobreza pues son casi mínimos, tienen incluso otro tipo de vida, otro tipo de pensamiento. También ahí implica mucho el hecho de, mencionaba Luz Helena, un gobierno paternalista, un gobierno que les solucione los problemas y que no les enseñe a cómo generar recursos. También ha sido muy cómodo para muchas familias, quiero pensar que son pocas, que han encontrado en este tipo de programas, en este tipo de partidos políticos, pues la oportunidad para poder subsistir, ya ni siquiera para poder vivir, para poder sobrevivir. Se han hecho algunos de no un patrimonio, pero sí de una forma de vida. Aclaro, es un grupo muy pequeño, pero al político, a los partidos políticos y al gobierno siempre le va a convenir que exista una población inmensa, pobre, que pueda votar por él. Y coinciden contigo, la audiencia de ORT Noticias, que está al pendiente de esta mesa de análisis, nos dice, por ejemplo, uno de los comentarios que nos llegan a través de WhatsApp, dice, buenos días, dice, antemano, ustedes como periodistas, dice, saben que a la clase política no le conviene que acabe la pobreza conviene para seguir bajando los recursos y solo pues aparenta que la enfrentan de lleno para la foto, dice, para eso saben que es solo para la foto, lo que tú bien señalas, Coral Herrera. Lamentablemente vemos que se generan y se crean otro tipo de programas, pero ocurre lo mismo. Escuchaba yo la declaración de un funcionario que decía que no tiene tiempo para supervisar que se aplique correctamente estos recursos. Bueno, para eso fueron contratados, para darse el tiempo de supervisar que no se estén desviando estos recursos, concretamente del programa Jóvenes por un Mejor Futuro, Jóvenes por México, en donde pues se realiza una conveniencia, ¿no?, entre el empresario que le pide mucho al joven por no ir a trabajar. Ese es un programa que tiene un objetivo de permitir la inserción laboral del joven, no para que ambos se beneficien, mientras no se verifique también la correcta aplicación de los recursos y haya una parte corruptible, pues va a seguir este tipo de situaciones. Por más programas que se generen para el combate a la marginación, pues vemos que el gobierno tiene 32 años con este tipo de programas sociales y cada vez son más pobres los que existen en México. Efectivamente, y nos siguen llegando los comentarios. Bueno, les envían saludos, dice saludos a la mesa de las mujeres. Gracias, muchísimas gracias. Saludos para Coral y para Luz Helena. Nos dice Marilupe Jaramillo, dice, crean pobreza y luego son su clientela electoral. Dice lo que hizo el PRI y el PAN y sigue haciendo el panismo. Eran del PRI y ahora son de otros partidos políticos, ¿no? Se lucra con la necesidad de la gente. Pero insistimos, al gobierno no le conviene que se supere este nivel de marginación, sino quién va a votar por ellos. También es un tipo de pobreza mental la que desafortunadamente se genera en nuestro país. Y mientras no tengan educación, mientras no tengan un patrimonio y mientras no tengan un empleo seguro, pues se va a seguir presentando este tipo de condicionamiento del voto. Gracias, Coral Herrera. Dice, bueno, si bien es cierto, dice, crean la pobreza, dice, luego son su clientela electoral, dice, como lo hizo el PRI y lo hizo el PAN, pero también nos dice Lorenzo Ferrer, dice, y también Morena, también el Movimiento de Regeneración Nacional con los
mayores, con los adultos mayores. Gracias por los comentarios. Estamos a punto de irnos a una pausa. Al regresar, por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema en esta mesa de análisis y también nos interesa conocer su opinión, así que participe con nosotros en relación a la pobreza, a la necesidad que continúa siendo oro molido para los políticos en tiempo de elecciones o moneda de cambio. Nos vamos a la pausa y volvemos. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Compra 2 tintes para dama y llévate el tercero gratis. O bien, compra 2 higiénicos de 12 a 24 piezas y llévate el tercero gratis. Vigencia el 26 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ya regresamos en esta mesa de análisis y vamos en este momento con Luz Helena Hernández. Hace un instante mencionabas, Luz Helena Hernández, y me llamó la atención, decías en tu comentario en este análisis que el pueblo da y el pueblo quita y que la gente ya lo aprendió. Y efectivamente, sin embargo, los partidos y sus políticos continúan manteniendo pues esas viejas prácticas que hemos estado mencionando. Y si bien es cierto, el ciudadano pues ya aprendió y está consciente de lo que su voto significa, de lo que su determinación significa, pues también es una realidad, Luz Helena, que termina sometido por el hambre en el caso de la pobreza, pero en otro caso, quienes son de clase alta o media alta, también hay que decirlo, pues también continúan sometidos por esa necesidad de mantener un puesto dentro del gobierno o por mantener ciertos privilegios como son las compensaciones y también terminan sometidos. Luz Helena Hernández. Sí, creo que parte de todo esto que ha ido cambiando en nosotros como sociedad, en este enunciado del pueblo da y el pueblo quita, es el empoderamiento que nos ha dado o que ha sido resultado también de alguna manera en cuanto a la alternancia política, los diferentes protagonistas que han ido conquistando los diferentes espacios y que de una u otra manera han sido un aliado para el pueblo. No importa el color, a veces el hecho de atacarse entre ellos mismos o en busca de un próximo protagonismo de su partido, luchan entre ellos. Esta situación se ha traducido en que la sociedad esté más informada y que de alguna manera también recae este beneficio para ellos en cuanto a empoderarlos y reclamar y alzar la voz. Antes no se veía. Antes tal vez pudiera ser que era uno el poder o eran dos o estaban entre ellos de alguna manera relacionados o había convenios entre ellos. Había silencio, en resumidas cuentas. Hoy en día pues es distinto. Esa es la situación que se ha estado imperando, aunque esta situación o este poder que nosotros tenemos de ceder nuestra soberanía o esa, de dar y quitar, siempre lo hemos tenido. Desde que se hizo la Constitución y desde que se formó las formas de gobierno, en tanto municipal, estatal y federal, siempre existió. Solamente que no hacíamos uso de ellos. Puede ser, como te comento, esta alternancia, que hay diferentes protagonistas, diferentes intereses que se mueven en las altas esferas políticas y que entre ellos mismos se han estado,
agazapando en busca de más poder por parte de su partido, y eso nos ha beneficiado a nosotros y nos ha empoderado. Esa es la percepción que puedo tener, y que también como sociedad las diferentes formas de comunicación a las que hoy tenemos y de información a las que estamos con alcances, como el Internet y el hecho de que ya las diferentes generaciones, muchos hablan de que a los jóvenes no les interesa la política, pero yo he visto que sí, al menos a los pocos con los que de pronto tengo contacto, tal vez en la universidad o en diferentes puntos de grupos, sí hay interés. Ya hay también cierto hartazgo. Creo que ya lo que viene, por eso comentaba de que los políticos se tienen que preparar, no solamente para esta contienda, sino también para la que viene. Ya viene empujando un grupo de personas y de políticas, de pensamientos que ya no están acostumbrados o ya no van a dar para tolerar este tipo de políticas que se hacían, que como bien lo comentaba Coral, tienen muchísimos años solamente de generar clientes a través de la pobreza, que sean clientes cautivos, que se han heredado partido tras partido, formas de operar y de hacer política. Hablamos PRI, PAN y todos los que se han creado, y actualmente pues Morena, no hacen cosas distintas, operan de la misma manera. Lo que tanto se critican o se han criticado y señalado es lo mismo que hacen. Y cualquier persona que de pronto y sea beneficiario se va a dar cuenta de ello. Le van a llegar y a tocar la puerta exactamente lo mismo, con las mismas promesas. Es la misma forma de operar. Lo que sí es cierto es que ha cambiado, Claudia. Creo que hay una gran parte de la sociedad ya un poquito más informada o cansada, podemos llamar también de esa manera, que ya no está tolerando esta forma de hacer política, y ese hartazgo se traduce en ese empoderamiento, por un lado, de las esferas políticas que han peleado entre ellos y nos benefician, y otro, el hartazgo que ya está arraigado, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández. Nos dice Silvia, dice, claro, a los políticos les conviene que siga la pobreza para que exista la necesidad. Javier Hernández nos dice, el problema es que ellos mismos a diario te quitan la comida de la mesa. Los políticos, dice, pero los defiendes porque te dan una despensa en época de elecciones. Coral Herrera. Se ha dado un condicionamiento por años. Se ha enseñado y se ha instruido al ciudadano, aquel que tiene desafortunadamente una necesidad identificada, que si el político no le lleva algo, ni siquiera lo escucha. No escuchan sus propuestas, te lo digo por experiencia propia, necesita llevarle una despensa o hacer un compromiso o ver y supervisar que le vayan a arreglar la calle, porque eso sí, en época electoral todos los candidatos pues se hacen de recursos, ¿verdad?, para poder cumplir o para ver que sí hay posibilidad de cumplimiento en cada una de sus propuestas. Es cierto, el ciudadano también ya está acostumbrado, en algunos casos, pues a recibir un beneficio. Es un cliente, como lo mencionaba Luz Helena, que se genera y el pago se presenta el día de la jornada electoral. Mientras exista un condicionamiento de esta actividad, yo te prometo, yo te doy, entonces vota por mí, pues es un círculo vicioso en el cual desafortunadamente tanto el ciudadano como el partido político pues se encuentran inmersos. Nos dice la señora Carmen, dice, la pobreza sí es oro molido, dice, para los partidos, y le envía un saludo a Coral y Luz Helena Hernández. Tenemos otro comentario, nos dice, la pobreza no es cuestión partidista, es una costumbre de la clase política, ya que de los más necesitados obtienen la mayoría de sus votos en las urnas. Dice, para una persona con habilidad verbal es de lo más fácil manipular a una persona que ha sido toda su vida excluida de la sociedad, aparte de marginada, dice. Le estoy dando lectura tal cual, dice. A la gente dile lo que quiere escuchar y los tienes felices. Ahí está AMLO, dice, excelente demagogo. Y aclaro, no pertenezco a ningún partido político. Gracias, y dice saludos a la mesa de debate. Les envía saludos a Coral y a Luz Helena Hernández. Adelante, Luz Helena, para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos? Que nos quedamos, Claudia, con que la misma sociedad tenemos ya que ir evolucionando. Efectivamente hay necesidad y efectivamente la pobreza va a seguir imperando de aquí a muchísimos años más todavía. Pero creo que los jóvenes y las generaciones que también ya estén arraigadas en este hartazgo deben de implementar alternativas y sobre todo de ya no dejarse llevar con estas situaciones que siempre han imperado, los cuales ya lo sabemos, es algo clásico, y lo mismo lo ha dicho la sociedad que ahorita, o
radioescuchas que han estado hablando, eso es lo que ya se sabe, de que es un mercader con la pobreza. Entonces hay que cambiarlo. Creo que en la medida de lo posible, como sociedad, podemos hacer un cambio y exigir, ya cuando están en el poder, que ya no se sigan fabricando más pobres, que realmente se implementen políticas públicas que nos permitan a todos tener un medio para subsistir dignamente y que ya no estemos esperando dádivas o estemos apegados al paternalismo que siempre ha estado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro país. Gracias, Coral Herrera. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta mesa, como cada martes. Luz Helena Hernández. Gracias a ti, Claudia, y Coral, auditorio. Un placer estar con ustedes. Más gracias, Coral Herrera. ¿Con qué nos quedamos, Coral? Afortunadamente, Claudia, la Coneval, el organismo que mide la evolución de la pobreza en México, en el 2020 pues no ubica muy bien a nuestro país. Año con año pues ha incrementado a tal grado que más del 70% de los mexicanos pues son pobres. En este sentido pues hay que seguir trabajando las políticas públicas, analizarlas, y principalmente yo voy a la pobreza mental, que desafortunadamente no permite hacer la diferencia entre que si se puede, que no, y que estamos nosotros también recibiendo, cómo nos están comprando. Es cierto lo que mencionaba uno de nuestros radioescuchas, el político le dice al ciudadano, al elector, pues lo que quiere, pero también le da a cambio un beneficio. Y más si nunca ha sido tomado en cuenta, pues se siente favorecido con este apoyo. Hay que ser mucho más analítico, hay que evaluar las propuestas y bueno, que no se siga lucrando con la pobreza de la familia. Muchísimas gracias, Coral Herrera. Gracias y por supuesto te esperamos el próximo martes, Coral. Dios mediante, así será. Claudia, Luz Helena, gracias por compartir esta mesa. Muy buen día. Gracias, muy buenos días, Coral Herrera. Y bueno, tenemos un comentario más. Dice, no votes por una despensa en elecciones cuando en una administración te quitaron la comida de la mesa. Gracias por sus comentarios. Así llegamos al final de este espacio de información. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Y le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.